Shalom amigos, buenas noches con todos. Bueno, me conecto el día de hoy para continuar con los estudios y les comento que el tema de hoy es un tema un poquito fuera de lo común porque tiene que ver con uno de los temas que están mencionados en la Biblia o en este caso en la Torá, lo que es la instrucción divina, en lo que se conoce como en el libro de Shemot. Shemot capítulo 23 versos 10 y 11 ¿no? Nos dice justamente sobre la Shemitah, la Shemitah, o lo que quiere decir pues en otras palabras sencillamente dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no es cierto? Entonces, de todos los años, el séptimo es el año más preciado, como está escrito en Shemot 23:11, y el séptimo año descansarás y las tierras estarán sin cultivar como el año Shemitah. Entonces aquí la palabra de Dios ya nos menciona que prácticamente el hombre va a administrar la tierra, en este caso el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y al recibir la Torá a través de Moisés o de Moshe, en lo que es en el desierto, en el monte, ¿no es cierto? Sinaí, justamente le va a ir dando leyes incluso para la tierra. Y aquí, en ese tema interesante de la Shemitah, ya Hashem le da la orden en en Shemot 23:11, o lo que es Éxodo en sus versiones, de que el séptimo año debe descansar la tierra, ¿no es cierto? También dice que de los ciclos de 7 años, el séptimo se distingue, como está escrito en Baikra. Baikra es el libro de Levítico, capítulo 25:10, y dice: y santificarás el 50º año como un yobel. Es decir, la tierra iba a descansar cada 7 años por mandato de Dios, pero 7 por 7 da 49, ¿no es cierto? Y de ahí vendría el año 50. Entonces, en el año 49, desde que comiencen a contar esto de las siembras, obviamente va a ser como un yobel, lo que quiere decir prácticamente como el jubileo, que es cada 50 años, ¿no es cierto? Donde la tierra prácticamente volvía a ser de propiedad de Dios. Y por lo general Hashem distingue el número 7, ya que es el que más ama. Vamos a poner algunos ejemplos que apoyan la idea de que el número 7 en realidad es el número que más el Eterno ama, obviamente, aunque hay varios números. Por ejemplo, el número 9 es el número de la Emet, de la verdad. El número 1 es de Had, que Hashem es uno solo. Entonces, en este caso, pues, obviamente el número 7, para los comentaristas de la Biblia, tanto judíos como no judíos, obviamente es el número que más ama el Eterno. Entonces, algunos ejemplos que voy a mencionarles: por ejemplo, existen 7 cielos. El primer cielo se llama Shamaim, el segundo se llama Shemei Hashamayim, el tercero se llama Rakia, el cuarto se llama Shehakim, el quinto Sebul, el sexto Mahom, el séptimo Arabot. De todos estos, Arabot es el favorito y por lo tanto el Todopoderoso lo eligió como su hogar. O sea, es decir, aunque a veces muchos asumen que solamente hay 3 cielos, basados en la experiencia que menciona el rabino Saulo de Tarso, o conocido como el apóstol Pablo, él menciona que conoce a un hombre que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Y que vio cosas que ojo humano no había visto aquí en la tierra, que escuchó cosas que oído humano no había escuchado acá en la tierra. Entonces el apóstol Pablo narra esta experiencia en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y obviamente él menciona que conoce a un hombre que fue llevado al tercer cielo, y muchos asumen que él habla de él mismo, que fue llevado al tercer cielo por parte de Dios y vio cosas increíbles y escuchó cosas maravillosas, ¿no? Sin embargo, pues en el contexto bíblico hebreo siempre se cree y se instruye, se enseña que en realidad hay 7 cielos, porque la palabra, de hecho, Shamaín, cielos,
es una palabra en hebreo que tiene que ver con fuego y agua. Es decir, que en los cielos hay esa mezcla de agua y fuego que solo Dios puede hacer. El hombre no puede mezclar el agua con el fuego. De hecho, si el fuego cae al mar o alguna laguna, alguna piscina, obviamente desaparecería el fuego. Sin embargo, pues Hashem mezcla dos elementos como son el agua y el fuego para crear los cielos. Y estos son 7 cielos o 7 cortinas. Y obviamente el último de estos 7 cielos se llama Arabot, que es el favorito de Dios. Sí. Gracias por avisarme que mi transmisión está con eco. Tal vez tiene algún problema. Gracias, Pastor Arturo, por explicarme. Entonces, el mundo está dividido también en 7 regiones, que son, primero es Eretz, 2 es Adama, 3 Arca, 4 Gai, 5 Tzia, 6 Neshia, 7 Tebel. De todos estos, el séptimo Tebel, que es otro nombre para Eretz Israel, es el más importante. Saludos para mi amigo el pastor Hernán Villasís también. Entonces, estamos estudiando un poquito el día de hoy este tema interesante de la Torá o del Pentateuco, que es la Shemitah, ¿no es cierto?, que se menciona en Shemot, que es el libro original, que significa estos son los nombres de lo que se traduce en las versiones Septuaginta griega como Éxodo, salida. Entonces estamos hablando de Éxodo o Shemot 23:11, ¿no? Saludos también para Edison García de Ibarra. Gracias por el dato de que el eco por allá está bien. Entonces estamos viendo, analizando un poquito cómo los mandamientos de Dios, bueno, de hecho les comento que contrario a lo que muchos creen que en la Biblia hay solo 10 mandamientos o 10 palabras, en realidad Maimónides, por ejemplo, uno de los más sabios maestros de la Torá, un judío sefardita de España, él hizo la división de los mandamientos de la Torá o del Pentateuco en 613 mandamientos. Saludos para Miguel Muñoz también, que nos escucha desde los Estados Unidos. Entonces, aparecen los 613 mandamientos, la división que le da Maimónides, pero dentro de estos 613 mandamientos justamente está lo que es la Shemitah, que hay que dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no? Entonces estamos viendo que también el número 7 tiene que ver como el número favorito de Dios, aunque hay varios números. Por ejemplo, el número 12 tiene que ver con lo completo, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 puertas en la nueva ciudad de Jerusalén. Saludos para Freddy Guamán también. Entonces, los números tienen datos súper importantes. De hecho, en el alefato hebreo, que tienen sus letras, cada letra es un número. Entonces, la letra Aleph, por ejemplo, es el número 1, ¿no es cierto? La Bet es el número 2, la Gimel es la 3, etcétera, etcétera. Entonces, en la gematría, el estudio de los números, usted va a ir conectando justamente con las letras del alefato hebreo. Entonces, sin embargo, el número 7 es el favorito de Hashem, de Dios, de Elohim, de Jehová o de Jehová, como usted sea que lo conozca en sus versiones o en las creencias que usted tenga o en sus interpretaciones. Entonces, otro dato interesante es, por ejemplo, de los líderes de las generaciones de la humanidad, el séptimo fue al que más se le honró. Los primeros 7 líderes fueron Adam, Shed, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered y Hanoch. Hanoch sería lo que de pronto en su versión dice Enoch, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí también que justamente el número 7 en el orden de las generaciones de la humanidad fue justamente al que más se le honró, y fue Enoch, que según los comentaristas y en el judaísmo y el cristianismo, la mayoría están de acuerdo que fue llevado por parte de Dios a los cielos o a su presencia. Para una que otra escuela, no es que fue llevado Enoch, sino que Dios lo durmió para que no vea el sufrimiento, el dolor que iba a pasar la tierra.
porque justamente estamos hablando de estos 7 líderes ya en la época prediluviana, o sea, antes del diluvio. Antes de Noah, que con su familia, 8 personas en total, se salvaron en el diluvio universal. Entonces Enoc fue llevado a la presencia de Dios o algún lugar donde Dios lo tiene. Incluso él escribió 5 libros, o la tradición, mejor dicho, de Israel menciona que él escribió 5 libros que llevan su nombre, que es el libro de Enoc. Lo que pasa es que pocos conocen que son 5, la mayoría conoce el primero o el segundo, pero en realidad fueron 5 libros. Incluso en Judas, que es el penúltimo libro del Brit Hadashah, Pacto Renovado, o conocido como Nuevo Testamento, Diatequeje Kainé, Última Voluntad, antes de Apocalipsis, si usted va a ese libro que es bien pequeño, escrito por Judas, no por Judas Iscariote, no, sino por otro discípulo de Yeshua o de Jesús. Obviamente él menciona, ¿no?, que justamente el libro de Enoc, él menciona el libro de Enoc, lo cual ya le da validez. De hecho, de las 4 Biblias oficiales que existen en el mundo, versiones hay muchas, pero cuando yo digo Biblias me refiero que en los varios tipos de cristianismos, que hay muchos en el mundo desde la antigüedad, obviamente en uno de esos tipos de cristianismos que son de los coptos, la Biblia de ellos tiene 77 libros. Y entre los libros que ellos aceptan como inspirados está el libro de Enoc. La versión clásica, evangélica o protestante, Reina Valera, no está el libro de Enoc como uno de los inspirados. Sin embargo, ya Judas lo menciona antes de Apocalipsis. La Biblia católica tampoco tiene al libro de Enoc como inspirado, que tiene 73 libros, la Biblia católica, la Biblia evangélica 66, la Biblia ortodoxa católica de los grupos ortodoxos que están en Estambul, están en Turquía, están en Rusia. La Biblia de ellos tiene 76 libros, la Biblia copta 77 libros. A eso me refiero, que son las 4 Biblias oficiales en estas religiones fuertes, sobre todo del cristianismo. Y en la Biblia copta, pues el libro de Enoc está incluido como inspirado, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que incluso el número 7 aparece aquí, siempre dándole valor. Se registró que Enoc ascendió al cielo y entró en el Gan Edén en vida. En el Gan Edén en vida fue el hombre más sabio después de Adán. Había recibido todas las tradiciones divinas de sus antepasados y en base a todo esto alcanzó un elevado nivel espiritual. Entonces miren, Enoc ascendió al cielo. De hecho, cuando alguien dice cuál es la persona que más ha vivido sobre la tierra, la mayoría suelen decir Matusalén, ¿no es cierto? Porque vivió 969 años y de hecho el nombre Matusalén significa a su muerte enviaré las aguas. Justamente murió Matusalén, se decretó 7 días de duelo que Dios lo decretó en honor a Matusalén y ahí le ordenó a Noé entrar al arca con su familia y los animales y vino el diluvio. Entonces, sin embargo, si es que aceptamos esta interpretación de que Enoc ascendió al cielo y no vio muerte, obviamente estamos viviendo o hablando de que el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra no es Matusalén, es Enoc, porque viene desde la época del diluvio. Incluso algunos escatólogos de varios grupos piensan que entre los 2 olivos de Apocalipsis 11 que van a venir en el final de los tiempos, algunos dicen que es Moisés y Enoc, otros dicen Moisés y Elías, otros dicen que es un representante del reino del norte de la casa de Judá, otros dicen que es un representante del reino del norte, que es Israel con capital Samaria, que se dividieron después de la muerte del rey Salomón en el año 930 antes de Cristo. Sin embargo, algunos piensan que uno de esos 2 testigos es Enoc, posiblemente. Entonces hay varias interpretaciones en los diferentes tipos de cristianismos, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que Enoc, pues, se le considera el hombre más sabio después de Adán en la época, obviamente estamos hablando prediluviana, ¿no es cierto? Ahora, en la época del diluvio, que desde Adán hasta Noé estamos hablando aproximadamente de 1650 años,
según el conteo hebreo. Prácticamente no es que había libros, no es que había imprenta, no es que había computadora, celular, no había nada de eso. Entonces obviamente la instrucción que Dios le había dado a Adán, recuerden que la palabra Torah, que es la original, significa instrucción en hebreo, incluso camino, verdad, vida. Aún Yeshua o Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Justamente en el contexto judío, ellos entendían que él estaba diciendo: yo soy la Torá, el camino, la verdad y la vida, la instrucción. Entonces había una tradición oral, no había una tradición escrita. De hecho, sabemos que los primeros escritos en cuña que aparecen y que hoy ya están justamente en Irak y en otros lugares que se han descubierto, fueron en la región de la primera civilización, que fue Mesopotamia. Entonces, prácticamente no había libros, no había escritura en la época prediluviana, y la voz era el libro. Habían libros que no eran escritos, es decir, libros que estaban en la mente de las personas y le iban transmitiendo de generación en generación. Entonces, de todos los hombres del diluvio, obviamente se dice en el judaísmo, en Israel, que el hombre más sabio después de Adán en la época prediluviana fue justamente Enoc, séptimo, ¿no es cierto?, en sus generaciones. También, además de todos los líderes arriba mencionados, no pudieron influenciar a la humanidad de manera beneficiosa, por lo tanto no se los consideró antepasados del mundo como Abraham. Entonces los otros líderes, aunque fueron líderes buenos a su manera, sin embargo Enoc lo superó. Por eso es que menciona acá que Abraham igual es el padre de la emuná. La emuná en hebreo es lo que en sus versiones de la Biblia dice fe, ¿no? Emuná se traduce como confianza. Es decir, tú escuchas los mandamientos de Dios y los pones en acción, porque confías que si los haces vas a ser bendecido y si no los haces vas a ser maldecido, en el contexto de la Torá, en el contexto de Israel. Entonces, obviamente, acá está hablando que incluso ellos no influenciaron tanto como Enoc y como después lo va a hacer Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham justamente es el padre de la emuná, traducido pistis en griego, que se traduce en castellano como fe, ¿no es cierto? Entonces, Abraham, de hecho el apóstol Pablo en el libro de los Romanos también menciona que aquellas personas que creen en Yeshua, que guardan los mandatos de Dios, también son hijos de Abraham, ¿no es cierto? Aunque no sean circuncidados, dice Pablo, físicamente como el pueblo de Israel, también son parte del pueblo de Dios, porque ellos son circuncidados en su corazón, según el apóstol Pablo, aunque ese es un tema bien polémico para muchos. ¿Por qué? Porque justamente Abraham, cuando fue llamado, él no era judío, él no era israelita, ni siquiera había la nación de Israel. Entonces no se puede decir que Abraham era el primer judío, no. De los lomos de él van a venir, obviamente sí, el pueblo de Israel con el tiempo, pero Abraham creyó a Dios antes de ser circuncidado. Eso es importante tenerlo claro. Él fue circuncidado después de haberle creído a Dios. Entonces, él es el padre de la fe, justamente, o de la emuná, ¿no es cierto? Entonces, de los antepasados y edificadores, por ejemplo, del pueblo de Israel, el séptimo sobrepasó a todos los otros, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que los antepasados del pueblo de Israel son Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Recuerde que de Leví, cuando hablamos de Leví, hablamos de los levitas, aquellos que estaban a cargo del Mishkan, del tabernáculo, y con el tiempo después del templo, ¿no es cierto?, que construyó Salomón para Dios. Entonces, Leví, Kead, Amrad, Moshe del séptimo. Moshe solo fue elegido como merecedor de recibir la Torá. Entonces, miren, estos tremendos hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Kead, Amrad, Moshe, el número séptimo desde Abraham. También aquí la Torá nos revela la importancia del número 7, otra vez en un personaje que, aunque los que le antecedieron fueron muy importantes, él llega a ser más importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Moisés estamos hablando del primer legislador, estamos hablando no solo de humildad, de confianza, de fe, sino también de lo jurídico, porque justamente Dios
le va a dar en el monte la Torá, o lo que muchos traducen como Pentateuco en griego, que significa 5 rollos o 5 estuches, pero en el hebreo original es la instrucción, la Torá. Entonces Moisés va a recibir la Torá. Entonces hay que pensar que no cualquiera va a recibir la Torá, la revelación directa de Dios. No va a hablar cara a cara con Dios y no va a recibir la Torá, a pesar de que el pueblo pecó la primera vez que él bajó con las 10 palabras y los 10 mandamientos, las rompió, porque según un midrash, una investigación, dice que cuando las letras vieron que el pueblo estaba adorando a un toro, de acuerdo a la costumbre de Egipto, las letras salieron volando y regresaron a Hashem. Y Moisés, al ver que ya esas piedras estaban sin las letras, dijo: ya no me sirve de nada, y las rompió. De pronto eso no lo va a ver usted en su Biblia. Recuerden, no todo está en la Biblia, pero existe. O sea, el Facebook no está en la Biblia, el WhatsApp no está en la Biblia, Quito no está en la Biblia, pero existe. Entonces, vemos cómo Moisés llegó a ser el hombre que más mérito tuvo para que Dios le dé la misma Torá. Por eso es que en el pueblo de Dios, de Israel, el pueblo de la Biblia, hay que entender que aun cuando Yeshua o Jesús da el famoso sermón, ¿desde dónde lo hace? Desde el monte, el sermón de la montaña, que prácticamente donde descansa toda la teología de Jesús, es el sermón del monte. Justamente lo va a hacer desde una montaña, porque tiene el peso que tiene. ¿Por qué? Porque Moisés también recibió la Torá en una montaña. Entonces, Moisés mismo dijo que después de él vendrá Silo, refiriéndose al Mesías, que solamente él va a ser más superior que él. Y obviamente se refiere al Mesías, que nosotros creemos que es Yeshua, Jesús, y que ya ha venido, ¿no es cierto? Entonces, Moisés fue el séptimo desde Abraham y fue merecedor de recibir la Torá, la instrucción divina. Recuerden que también en Shavuot, la fiesta de Pentecostés, traducida como Pentecostés en griego, también Dios envió su Ruach HaKodesh, traducido como Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces Moisés recibe la Torá literalmente en el monte, en Shavuot o Pentecostés, y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, también reciben cuando justamente en Shavuot, en lo que es la fiesta de Pentecostés. De los 7 hijos de Isaí, el séptimo fue elegido rey, según dice Divrei Hayamim 2.15, y David fue el séptimo hijo. Entonces, otra vez vemos aquí el número 7, aunque estamos estudiando de la Shemitah, que Dios dice que hay que dejar descansar la tierra cada 7 años. Justamente vemos que tiene una importancia tremenda el número 7. ¿Por qué? Porque incluso aquí vemos que de los 7 hijos que tenía Isaí, ¿a quién elige como rey Dios? A David. Recuerden que después del diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, se forma el pueblo de Israel. Cuando muere Moisés, cuando muere Josué, ya no hay quien les dirija. Dios va a permitir que en un periodo de 400 años jueces dirijan a la nación de Israel, entre ellos una mujer juez, Débora, que gobernó 40 años y lo hizo muy bien porque Dios estaba con ella. Entonces el pueblo va a pedir un rey, aunque le dolió en el corazón a Dios eso porque Dios era su rey. Sin embargo, ellos vieron cómo otros pueblos tenían sus reyes, pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Saúl lastimosamente desobedeció a Dios en lo que él le había ordenado y Dios lo desechó. Y Dios le va a pedir al profeta Samuel que unja un nuevo rey, y le va a mandar justamente a la casa de Isaí, porque dice: de entre ellos yo he escogido ya uno para un rey. Y es interesante, cuando usted lee estos textos, va a encontrar que aún el profeta Samuel, que fue juez, profeta y aún era sacerdote, el único que ha tenido sus 3 oficios en Israel en todos los tiempos, cuando vio al primer hijo de Isaí, se dejó impresionar por la estatura, la apariencia física, y dijo: ese es. Sin embargo, Dios le dijo: no es él. Después mandó a llamar al otro hijo de Isaí y dijo: entonces es este. Dijo: no, Dios, porque tú estás viendo como mira el hombre mira lo de afuera, la apariencia,
mas yo veo el corazón, ¿no es cierto? Entonces pasaron los 6 hijos y como el último hijo no estaba ahí, le dice, ¿no tienes otro hijo? Porque Hashem, Dios me dice que no es ninguno de ellos. Entonces él dice, sí, tengo uno, pero que está en el campo, está con las ovejas. Parece que el propio padre no lo veía tan bien, sin embargo lo manda a llamar por mandato del profeta, y cuando Samuel lo ve dice, este es, y lo unge como el rey de Israel, a tal punto que la Biblia llega a decir que es el único hombre conforme al corazón de Dios, y que el Mesías va a tener que venir del semen de David. Es decir, para que alguien sea el Mesías en Israel y pueda reclamar eso, tiene que ser de la tribu de Judá, de la línea de David. Entonces fue un tremendo hombre de Dios, el dulce cantor de Israel. De los Salmos, el libro de los Salmos, que según la versión Peshita son 151, según otras versiones 150, más de la mitad de los Salmos los escribió el rey David. Entonces vemos que aquí también aparece el número 7 en el sentido de que David es el séptimo hijo de Isaí. De todos los meses, el mes de Tisrei es especial. Se creó el mundo y cada año se juzga durante este mes. Miren, en el contexto hebreo, recuerden que Dios les da un calendario, le da un calendario al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y Aviv va a ser el primero de los meses, lo que en el calendario gregoriano sería marzo y abril. También se le conoce en el judaísmo como Nisan. Y el séptimo mes ellos lo llaman Tisrei. ¿Y qué es lo que sucede en Tisrei? Si usted va a la Torá, va al Pentateuco, va a encontrar que la fiesta de tocar el shofar, que era el primero de Tisrei, o del séptimo mes. En el calendario de Dios hablo, no estoy hablando del calendario del emperador Constantino, o del calendario basado en algún filósofo griego, o en algún faraón de Egipto, o en el calendario del Papa Gregorio de 1528, que es el que ahora nosotros manejamos, no, sino en el calendario de Dios, el séptimo mes sería entre septiembre y octubre, y justamente ahí, en ese mes séptimo, se toca el shofar, que no es un instrumento musical como muchos creen, es un instrumento de llamado, que despierta la misericordia de Dios, el sonido del shofar. ¿Por qué? Porque el día 10 del mes de Tisrei, del séptimo mes, Dios va a juzgar al mundo, va a juzgar al pueblo de Israel en la famosa celebración de Yom Kippur, o el día del perdón, ¿no es cierto? Donde incluso el pueblo de Israel confesaba los pecados los unos a los otros. Por eso es que Santiago o Jacobo dice, confesaos los pecados los unos a los otros. Entonces los que han leído el libro de Santiago, confesaos los pecados los unos a los otros, en el contexto de Yeshua del siglo I, eso se hacía en el día de Yom Kippur, el día del perdón, porque había que ir bien preparado. Entonces hay la creencia en Israel ya muy antigua de que, en base a los números que ellos sacaron, el Sanedrín de Babilonia, sobre todo del siglo III después de Cristo, de los rabinos, que Adán fue creado el primer día de Tisrei, es decir, el séptimo mes. De pronto eso no está en la Biblia como nosotros quisiéramos, pero en la tradición oral es fuerte esto. ¿Por qué? Porque justamente ellos celebran el mes de Rosh Hashanah, o cabeza del año civil. ¿Cuándo? El séptimo mes en Tisrei, el primer día, porque ahí en la tradición hebrea Dios creó a Adán el primer día del séptimo mes, ¿no es cierto? Dándole otra vez valor al séptimo mes, y creó el mundo. Y según la tradición hebrea, desde el día que se toca el shofar hasta el día número 10, que es de Yom Kippur, esos 10 días, que son los 10 días terribles, que en el cristianismo de pronto lo interpretan de otra manera, pero en Israel son los 10 días terribles en el sentido de que Dios va a juzgar al mundo el Yom Kippur, y el pueblo de Israel, los hombres, las mujeres deben ponerse a cuenta con Dios y con el prójimo, sobre todo con el prójimo, porque como dice Juan, no puedes decir yo amo a Dios a quien no veo cuando odias a tu hermano a quien ves. Entonces Yeshua llega a decir, incluso cuando vayas a dar tu sacrificio en el altar, primero ponte a cuentas con tu hermano, porque ahí Dios te va a aceptar, si no, no te va a aceptar. Entonces, en Israel hay la tradición ya muy antigua
de que en esos días el pueblo puede pedir perdón a Dios, hacer teshuvá, se dice en hebreo, metanoia en griego, arrepentimiento, y ponerse a cuentas con Dios y con el prójimo, ¿no es cierto? No tener deudas, devolver lo robado, lo que se paga, pedir perdón por las ofensas, si le ha insultado a uno al papá o a la mamá, pedirle perdón, si ha sido un mal hijo, yo qué sé, o sea, incluso los rabinos, les comento, en la edad medieval, si usted va a la historia, era muy común que en las sinagogas se pare un rabino y diga, si yo he ofendido a alguien, le pido perdón. ¿Por qué lo hacían? Porque justamente eso sucedía en la época de Jesús, el día de Yom Kippur. Entonces, Dios juzga al mundo esos 10 días, la gente puede hacer sedaká esos 10 días, lo que a veces traducen mal como caridad. Sedaká es que le cueste algo en lo económico, ayude a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, apoyen a la obra de Dios, etcétera, porque Dios pesa ese tipo de cosas. Y algún decreto negativo que puede tener el Beidín o corte celestial contra ustedes, según la tradición hebrea, puede ser anulado a través del arrepentimiento, a través del ponerse a cuentas con el prójimo, devolver lo que tiene que devolver y hacer buenas obras, porque las buenas obras en el mes de Tisrei pesan en el juicio de Dios. Si usted va a estudiar un poco el horóscopo que lo rechaza la Biblia, va a encontrar el mes de Libra, ¿no es cierto? Porque en el concepto griego, también el dios de ellos, el dios pagano falso, Zeus, o sea, también podía juzgar el mundo con lo que pesaba en una balanza. Por eso que el símbolo de Libra es la balanza, ¿no es cierto? Entonces, acá, de igual manera, Dios juzga esos días y es justo el séptimo mes. Libre de que usted esté o no de acuerdo, son solo los datos informativos en cuanto a este punto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el número 7 que sea tan especial y diferente? Este número simboliza a la Torá. La Torá es instrucción que, según un punto de vista, está compuesto por 7 libros. Como la Torá es el fin espiritual de la existencia, el número 7 siempre simboliza el fin espiritual y los rasgos distintivos de un grupo. Ahora quiero explicar bien esto. La Torá en realidad son 5 libros. La Torá son 5 libros, pero cuando aquí el comentarista hebreo menciona que según la Torá está compuesto por 7 libros, tiene que entender que en el contexto hebreo se habla de una tradición oral o de una Torá oral, ¿no es cierto? Que normalmente es la Misná, otra parte para algunos es el Talmud de Jerusalén o el de Babilonia. Entonces se menciona Torá escrita y Torá oral, 7 libros, pero para los que creen que solamente la Torá es lo escrito, bueno, la Torá sería prácticamente los 5 libros, pero en el mundo judío incluyen la Torá Pi, o la Torá que va de boca en boca, que Dios también le dio a Moisés, porque le dijo, esto escribe, que es la Torá escrita, y esto no escribas, que es la Torá oral, la Torá hablada, que un judío 200 años aproximadamente después de Cristo, al ver que los judíos estaban siendo asesinados por los romanos, decidió escribir para que no se pierda esta valiosa información, y ahí aparece lo que es la Misná, ¿no es cierto? Ahora, también una de las tareas del Sanedrín quiere decir conjunto sentado, aunque Sanedrín es una palabra griega, en realidad la adoptaron en el judaísmo de la época un poquito antes de Yeshua o de Jesús, porque justamente venían muchos judíos de Alejandría y eran judíos helenos, aunque eran judíos de ADN, de sangre, al nacer y al vivir en Alejandría, que era una ciudad fundada en honor a Alejandro Magno, donde estaba la biblioteca más grande del mundo antiguo, obviamente ellos tenían ya costumbres también griegas, helenas, y obviamente ellos adquirieron esta palabra Sanedrín, que quiere decir conjunto sentado, que son justamente 70 personas, que consistían incluso en contar los años de la Shemitá, año sabático, 7 veces para declarar el 50º año Yobed o año del jubileo. Entonces miren, la palabra Sanedrín, conjunto sentado, eran 70 normalmente, a veces 71, 72, pero siempre está el número 7 ahí involucrado, y ellos eran los encargados de contar, porque en ese tiempo no podían contar con la tecnología que hoy tenemos. Entonces tenían que contar cada Shemitá, que eran cada 7 años,
hasta que dé 7 por 7, 49, y venía el año del jubileo, que era el año 50, donde usted, de acuerdo a la Torá, podía recuperar si había vendido alguna casa o algún hijo suyo o familiar, algún terreno, podía recuperarle, porque en la ley de la Torá, cada 50 años se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Entonces, cada 7 años la tierra que tenía que descansar, si usted sembraba choclos, 6 años del séptimo año tenía que descansar. Porque Dios dice, la tierra también tiene que descansar. Así como yo te di un día para que tú descanses en la semana, aún yo descansé el séptimo día. Obviamente en Israel tenían que aún la tierra dejarla descansar cada 7 años. Eso se llama la Shemitah. 21 años después de la llegada de los Bene Israel a la tierra, Bene Israel quiere decir los hijos de Israel a la tierra, es decir, ya cuando ya llegaron del desierto, cruzaron el Jordán y conquistaron la tierra prometida, el Sanedrín declaró el primer año de Shemitah. A los 21 años que estuvieron ya en la tierra prometida, se decretó el primer año de Shemitah, donde no tenían que sembrar nada. De hecho, incluso en los mandamientos de la Torá no se puede mezclar la semilla. Está prohibido que si usted siembra cierto tipo de grano en su lote de terreno, no puede sembrar otro, no puede mezclar, aunque en nuestra consideración nos parezca bueno por producir más. Sin embargo, no se podía hacer eso. No se puede mezclar la semilla de un hombre con un animal, de plantas, etcétera, ¿no? Entonces, ya el pueblo de Israel comenzó a practicar esto de dejar descansar la tierra cada 7 años, justamente a lo que ya entraron a la tierra prometida. Entonces, el periodo total de la cuenta de los años de Shemitah, con Yobel o con jubileo, quiere decir esto, fueron 836 años hasta que Israel fueron desterrados, o los judíos, a Babel, de los cuales solo fueron observados 400 años y 436 años, que incluyen 62 Shemitot, años sabáticos, y 8 Yobelot, años de jubileo, no fueron respetados. Miren lo que dice acá, es tremendo lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque quiere decir que el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, en este caso el reino del sur, que fue llevado a Babilonia cautivo el año 586 antes de Cristo, fueron llevados como castigo 70 años a la esclavitud en Babilonia. Qué tremendo esto, por no haber dejado descansar la tierra. 62 años sabáticos, es decir, cada 7 años, durante un periodo de 436 años no respetaron ese mandamiento. Dios tuvo paciencia. 8 Yobelot, o años de jubileo, que es cada 50, que da 400, tampoco respetaron. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Solo por no dejar descansar la tierra cada 7 años y porque no se me ocurrió celebrar el jubileo, Dios va a ser tan cruel que les manda 70 años bajo el poder de Babilonia. O sea que eran terribles. Pues sí, si usted va a la Biblia, ahí está. Cada vez que el pueblo de Dios no guardaba la Torá, sus mandamientos, Dios levantaba un pueblo que lo conquiste. Eso está a través de todas las escrituras. Entonces miren la importancia de dejar descansar la tierra, que aún por no haber respetado eso, fueron castigados 70 años como esclavos en Babilonia, donde incluso los babilónicos les decían a los músicos de Judá, canten algo a los levitas, y ellos lloraban y se entristecían y decían, ¿cómo vamos a cantar si estamos tristes, no estamos en nuestra tierra? Incluso hay una canción muy famosa que se bailaba en las discotecas porque no entendían muchos del inglés, pero donde se habla justamente de los ríos de Babilonia, que es uno de los salmos, ¿no es cierto? Entonces, dejar descansar la tierra es importante. Por eso Dios incluso le dice al pueblo de Israel, aún tu burro descansará, tu empleado descansará, tu siervo descansará, la tierra descansará cuando sea el tiempo indicado, ¿no? Entonces, las leyes especiales de Shemitah son a grandes rasgos las siguientes. Durante la Shemitah se anula la propiedad privada del producto de los campos y de los viñedos. La cosecha es gratis para que los pobres e incluso los animales puedan entrar y servirse lo que quieran. El propietario puede comer de los frutos como cualquier extraño,
y traer a su casa todo lo que necesite para un día de comida, pero no puede recolectar toda la cosecha, lo cual significaría que reclama su propiedad. Es decir, cada 7 años, el que era dueño de la tierra dejaba de ser dueño de la tierra y el único dueño es Dios. Entonces, si es que algún producto quedaba o se daba en esa tierra, ese año solo podía ir a coger algo para comer, pero también los extranjeros, las viudas, los huérfanos podían hacerlo. De hecho, la Torá dice que cada año en lo que sembraba el pueblo de Israel, tenían que dejar las 4 esquinas sin cosechar, no importa el producto o la fruta que sea, para que el extranjero y el necesitado puedan comer. Y tenían que hacerlo. Por eso, por ejemplo, si usted se va a ir a Ambato, la tierra de las flores y las frutas, y tiene hambre y ve algunas manzanas buenas de ahí y quiere meterse a una esquina, asegúrese que el dueño de esa propiedad conozca la Torá, si no, lo más seguro es le va a ir mal. Pero en Israel era así, y en el milenio, de hecho, cuando la Torá sea la constitución, que Jesús o Yeshua gobierne de acuerdo a Apocalipsis 20, este tipo de leyes van a volver, porque ahí no va a haber democracia, no va a haber socialismo, no va a haber capitalismo, no va a haber comunismo. Lo que va a gobernar el mundo es la constitución de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es un año de descanso, de trabajo en la granja o en la tierra. Está prohibido el 7º año sembrar, plantar, cortar, cosechar. Solo se permite un mínimo de cuidado específico por la halajá para evitar que las plantas mueran. Entonces, solamente si las plantas van a morir, se puede entrar al terreno y rescatarlas para vida, porque la vida está sobre el Shabbat y aún sobre la Shemitah. Los sabios, dicen, nuestros sabios ordenaron que incluso los vegetales o pastos que crezcan en forma salvaje no se los podría recoger durante la Shemitah, por miedo a que los granjeros siembren durante el año de Shemitah y que luego aleguen que germinaron por sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, la Shemitah tiene que ser respetada. O sea, si es que crece ahí el producto el 7º año, pues amén, gloria a Dios, diría alguien, ¿no es cierto? Pero usted no puede forzar a la tierra a que produzca, ¿no? Entonces, si alguien recolectaba en los campos productos de Shemitah para comer en su casa, no podía almacenarlos por un periodo de tiempo indefinido. Es decir, aun si la tierra hubiera producido este 7º año, descansando por sí sola produjo, podía usted coger, pero solo lo que necesita comer, ni siquiera podía almacenarlo. ¿Por qué? Porque los pobres necesitaban de esos productos. Todos los frutos y vegetales que crecen en el año de Shemitah poseen Kedushá, es decir, santidad. En el contexto bíblico, son santos esos frutos del 7º año. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló, pues se santificó ese año. Ese es el sentido, ¿no? Es como cuando Dios dice que es comida y que no es comida, ya está santificado eso que es comida, porque ya Dios dijo que era comida. ¿Me explico? No tanto porque usted ora, en que orar es bueno, agradeciendo, etcétera, pero más es por lo que ya Dios habló, que el alimento está santificado, ¿no es cierto? Entonces, debido a la Kedushá, los productos de Shemitah no se pueden vender ni siquiera después del año de Shemitah, ni siquiera el 8º año donde usted ya podía sembrar, si que quedaron frutos del 7º año los podía vender, debido a que son sagrados para Hashem, y según la Torá no se los puede exportar fuera, incluso no se los puede exportar o hacer negocio a otros países o fuera de la tierra de Israel. Porque hay que aclararlo, santos, no tanto en el sentido que pronto cristiano católico, que alguien tiene esa idea, no, sino santo en el sentido que es separado, apartado para algo, para los pobres, para las viudas, para los necesitados, ese producto, ¿no? Entonces, las leyes mencionadas en el párrafo anterior están en vigencia en la tierra de Israel. El Todopoderoso promete que otorgará su bendición a aquel que deje descansar sus campos en la Shemitah o cada 7 años, y Él va a proveer lo que usted necesite ese año con grandes producciones, sobre todo el 6º año antes del 7º año. Entonces, obviamente, el que confía en Dios y le obedece, de hecho no le va a faltar nada. El que razona y dice, no, ¿cómo voy a perder 100 quintales de papas en un año? A la larga, Dios hará que algo pase para que se le vaya ese dinero fácilmente y pierda mucho más. Entonces, Irmeyahu,
en hebreo que sería Jeremías en la versión de la Biblia, proclamó: así dice Hashem, maldito sea el hombre que confía en el hombre y atribuye su éxito a la carne, al arar y cosechar en Shemitah, y cuyo corazón se separa de Hashem, quien prometió dar su bendición al producido del sexto año para que le alcance para los próximos años. Eso dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Usted puede leerlo en su Biblia. Miren lo que dice Jeremías, es fuerte. Está diciendo prácticamente que Dios dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y atribuye su éxito a la carne. Es decir, que desobedece a Dios, ara y cosecha en Shemitah, porque en su razonamiento piensa que va a perder. Entonces, cuyo corazón, dice, el momento que hace eso, al de desobedecer, se separa de Hashem, se separa de Dios, y obviamente va a entrar en problemas. En cambio, es bendecido el sexto año del hombre que cosecha, el que le obedece y deja descansar la tierra el séptimo año. Entonces, las leyes de Shemitah expresan conceptos fundamentales de la Torá, del Pentateuco, de la palabra de Dios. Uno, al observarlas reconocemos que no somos dueños de la tierra. Hashem nos ordenó: descansa el séptimo año la tierra, así sabrás que la tierra es mía. Entonces, lo poco o mucho que usted y yo tengamos es de Dios. Eso es una gran verdad, incluyendo la tierra. Dos, durante la Shemitah, el granjero se veía forzado a suplicarle al Todopoderoso que le provea alimentos, ya que él no tenía permitido trabajar para procurarse los alimentos por sí mismo. Por lo tanto, se daba cuenta de que durante los otros 6 años en los que permitía trabajar, el hombre solo cosechaba debido a la providencia del Todopoderoso y no como resultado de su propio esfuerzo. Aunque es bueno el esfuerzo, en esto va mitad, mitad. Mitad Dios, 50%, mitad del hombre, 50%. El hombre hace lo suyo, Dios hace lo suyo, el hombre hace lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de profesión que una persona elige no le garantiza una vida de riqueza o de pobreza. Por el contrario, es Dios quien otorga riqueza a cada individuo según él considere conveniente, si es que hay obediencia a su palabra. El Todopoderoso decidió que el año séptimo sea de inactividad laboral para que los granjeros puedan dedicarse al estudio de la Torá o de la Biblia. Miren qué interesante, ¿no? O sea, Dios ese año pide que, si usted estudia la Biblia todos los años, lo cual es bueno, ese año debe hacerlo con más dedicación. ¿Por qué? Porque justamente no tiene que estar en esas faenas de sembrar la tierra, ¿no es cierto? Así como nos prohibió que trabajemos, dice acá el autor, durante el Shabbat, para que le dediquemos ese día, decidió que todos los séptimos años lo dediquemos a aumentar el estudio de su palabra. El Tehilim, traducido Salmos 103, verso 20, dice: aquellos fuertes que cumplen su palabra. Este pasuk es versículo en hebreo, se refiere a los de su pueblo que cumplen la mitzvah o el mandamiento de Shemitah, descansar la tierra, la cual es una de las más difíciles de observar. Entonces, el granjero se ve forzado a dejar sus herramientas. En ese tiempo eran de pronto, obviamente, los toros, los arados. Ahora de pronto hay una herramienta más moderna, pero el granjero debe dejar sus herramientas, sus viñedos, durante un año entero y no quejarse, sino cumplir este mandamiento o esta mitzvah con alegría. La retribución del cielo por violar Shemitah. Si el pueblo no observa Shemitah, dice la Torá o el Pentateuco, nos amenaza con castigos divinos. Dios dice: les ordené que trabajen 6 años y que permitan que la tierra descanse el séptimo, pero ustedes la privaron de su debido descanso. Lo dice en Baikra 26:43 o Levítico 26:43. Es decir, ya vemos cómo Dios incluso dice que ellos pueden violar ese mandamiento. Los 70 años durante los cuales el reino del sur, Judá, Benjamín y lo que es los levitas, estuvieron exiliados en Babel o Babilonia, correspondiente a los 70 años que no observaron la Shemitah y el Yobel cada 50 años durante los 436 años de permanencia en Eretz Israel o tierra de Israel. Entonces, los 70 años bajo Nabucodonosor en Babilonia, donde estuvo Daniel, Esdras, etcétera. Perdón, no Esdras, sino
me refiero a los amigos de Daniel, Abednego, justamente fueron por castigos porque no obedecieron este mandamiento. Como es el castigo midá, keneged midá, una retribución justa por no observar la Shemitah. Midá, keneged midá en hebreo quiere decir medida por medida, es decir, lo que Yeshua o Jesús diría, con la vara que mides serás medido, ¿no es cierto? Él está citando justamente midá keneged midá, con la vara que mides serás medido, o medida por medida. Entonces lo que tú hagas con eso va a ser retribuido. En este caso, por no guardar la Shemitah y no dejas descansar la tierra. Bueno, y es interesante, como por ejemplo en la provincia de Bolívar, donde yo pertenezco, mis abuelos, mis antepasados, aunque no eran gente que entendía mucho de la Biblia, dejaban descansar la tierra cada 7 años y sabían ellos que era bueno que descanse la tierra porque el 8º año daba más producto. En Ibarra y en otros lugares, gente que yo he conversado, que lo han hecho, así sea por que algo sabían, y siendo ecuatorianos, pues eso es una gran verdad. La tierra produce mucho mejor desde el 8º año. Entonces, la violación de las leyes de Shemitah surgen como consecuencia de la convicción de una persona de que el aumento de la cantidad de trabajo le garantice el éxito. Por lo tanto, Dios lo expulsa de su casa y de su corazón y lo deja sujeto a una vida en un ambiente extraño. Las dificultades de la vida en el exilio, su inseguridad e inestabilidad, trabajar para extraños gratis le demostrarán su impotencia y debilidad, como así también su dependencia a Hashem. La violación del año de Shemitah por realizar tareas prohibidas no aumentan el producto de sus campos, como el granjero puede pensar. Por el contrario, hace que su cosecha disminuya. Por eso Dios dice, si dejas que la tierra esté sin cultivar una vez cada 7 años, será productiva los próximos 6 años. De lo contrario, la cosecha próspera año por medio irá bajando, cada año irá bajando. Además de la violación de la Shemitah, hace que el pueblo se empobrezca totalmente, porque al no haber cosechas en Israel, obviamente no había diezmos, que a propósito, aunque muchos piensan que era el 10%, eran 4 diezmos los que había anuales en Israel, y sumados los 4 diezmos daba el 21%. Solo que la mayoría solo conoce el 10%, pero habían diezmos para los huérfanos, las viudas, para los levitas, para las fiestas de peregrinación que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces en total, en realidad, cada familia de Israel diezmaba el 21% anual. Entonces, obviamente, al violar la Shemitah no había ni diezmos ni para las fiestas de Dios. Entonces eventualmente se verá afectado todo el pueblo de Israel y muchos forzados a vender sus campos para pagar sus deudas. Así que al final del año de Shemitah también se anulaban las deudas, algo que a muchos no les gustaba, obviamente. Imagínense en lo que es. Dios dice, cada 7 años, aparte de dejar descansar la tierra, si alguien te debe, pues esa deuda está pagada y tú la anulas. Y sencillamente ese es un mandamiento que está en la Torá de los 613 mandamientos. En Occidente no hay eso, pero en la Biblia está. Entonces cada 7º año, si alguien debía dinero, no podía pagar, obviamente el acreedor no le podía cobrar, porque era prácticamente violación a la ley de Dios. Entonces, cada 7 años, aparte de la Shemitah de dejar descansar la tierra, también se perdonaban las deudas al prójimo, ¿no es cierto? Eso es, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que les gusta estos temas. Hoy he querido estudiar un poquito con ustedes lo que es la Shemitah y esto tan novedoso de dejar descansar la tierra cada 7 años y perdonar las deudas cada 7 años en el pueblo de Israel según la Torá. Así que, shalom y bendiciones.